Uruguay. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos ya a los principales títulos de la jornada. El presidente José Mujica y su par argentina Cristina Fernández recompusieron las relaciones y el mandatario relató a TNU Noticias detalles de la conversación. Nicolás Maduro asumió como presidente de Venezuela. Durante el discurso un hombre se le tiró encima. Ha fallado la seguridad absolutamente. Me pudieron haber dado un tiro aquí, dijo Maduro. Desde Caracas, un contacto en vivo con nuestros enviados. Un hombre con reiteradas denuncias por violencia doméstica mató a su mujer delante de su hijo de 2 años en una casa del Cerro. La justicia envió a prisión a 31 personas por contrabando en Rivera, entre ellas 6 funcionarios aduaneros. El expresidente Tabaré Vázquez afirmó que será el Frente Amplio que defina si él será candidato a la presidencia. Gran operación policial en Boston, ciudad que está paralizada. Los agentes buscan a un joven de 19 años sospechoso del atentado en la Maratón. Su hermano de 26 años fue abatido. Luis Suárez fue nominado para recibir el premio al mejor jugador del año de la Premier League. Se estrena hoy en 5 salas comerciales el largometraje animado uruguayo Anina. Además, en el espacio de cultura, lo más destacado de la cartelera de espectáculos. Asumió hoy oficialmente como presidente de Venezuela Nicolás Maduro en el marco de una extensa ceremonia y en un prolongado discurso. El mandatario volvió a hablar de intenciones golpistas por parte de la oposición, aunque también se mostró dispuesto al diálogo. En minutos vamos a estar en un contacto en vivo desde Caracas, pero vemos ahora una crónica de lo sucedido. Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela hasta el año 2019. Fuera del Congreso seguían el acto miles de partidarios y dentro había decenas de delegaciones extranjeras y varios presidentes, aunque no había un solo miembro de la oposición que decidió no concurrir a la sede parlamentaria. Los opositores optaron por hacer sonar cacerolas, aunque el líder de los antagonistas de Maduro, Enrique Capriles, había pedido que se escuchara música esperando el recuento de votos. María Gabriela, la hija de Hugo Chávez, fue la encargada de imponer la banda presidencial a Nicolás Maduro, junto al otro protagonista de la ceremonia, el titular del Poder Legislativo, Diosdado Cabello. Maduro comenzó su discurso de más de 2 horas haciendo referencia al Día de Independencia Nacional que se celebra este viernes. En medio de su declaración fue interrumpido por un hombre que ingresó corriendo a la sala, le arrebató el micrófono y provocó la cancelación momentánea de la ceremonia hasta que fue controlado. Ha fallado la seguridad, absolutamente. Me pudieron haber dado un tiro aquí. Ha fallado la seguridad. Tras el incidente, el presidente de Venezuela prosiguió con su discurso en el que manifestó las grandes líneas de sus planes gubernamentales. También aseguró que tiende la mano a quienes votaron en su contra en las elecciones del domingo pasado y que quiere mantener el diálogo con ese casi 50% de la población. Maduro insistió en que no es Chávez, aunque sí es un combatiente y un patriota. Si yo estoy aquí, ustedes me pusieron aquí y el comandante Chávez me puso aquí, es para hacer valer la Constitución, para jugármela por la paz. Yo quiero encabezar un gobierno milagroso. Yo quiero hacer en nombre de mi comandante Chávez, con su amor por él y en él, quiero hacer una revolución dentro de la revolución. Varias revoluciones quiero sumar para que este país se dinamice hacia el futuro, se democratice aún más, construyamos una paz estable en base a la igualdad. Los actos de posesión contaron con la presencia de 17 jefes de Estado y de Gobierno y participaron delegaciones de 60 países. Maduro, de 50 años, convocó a una movilización popular tras la juramentación para acompañar un desfile militar. La llegada del nuevo presidente al poder se produjo pocas horas después de que la autoridad electoral decidiera la supervisión de los resultados, comparando actas y urnas electrónicas, lo que fue celebrado por el líder opositor Enrique Capriles. Se lo decíamos en titulares, las relaciones entre el presidente José Mujica y su par argentina Cristina Fernández se recompusieron luego de la conversación que ambos mantuvieron en un avión, y esta tarde ustedes veían con la presencia de mandatarios de 17 países, asumió Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Mujica está en Caracas, allí está el equipo de TNU Noticias. José Sena, buenas noches.
¿Qué tal, Andrea? Amigos de todo el país, un gusto saludarlos cuando ya ha caído la noche aquí en Caracas. Una Venezuela que está bastante más distendida que en las últimas horas por varias razones. Una de ellas es porque ayer el Consejo Nacional Electoral determinó que se va a realizar el conteo total de los votos, lo cual ha calmado notoriamente a la oposición. La otra es por el fuerte respaldo brindado por la UNASUR, elemento político que cuenta, bueno, con mucha presencia aquí en Venezuela, y luego de esa reunión de alguna manera los ánimos se calmaron. Hoy ha sido una jornada totalmente tranquila la que vivimos en Caracas. Hay mucha gente festejando a esta hora la asunción de Nicolás Maduro como nuevo presidente constitucional de Venezuela, como lo veíamos al principio. Quien ha tenido una jornada realmente muy extensa, muy intensa, ha sido el presidente de la República, José Mujica, mientras a mis espaldas estamos viendo fuegos artificiales, producto de este festejo también en esta fecha patria aquí en Venezuela. Y decíamos que Mujica tuvo un día muy agitado porque llegó alrededor de las 10 de la mañana, 11:30 hora de Uruguay, viajó desde Lima a bordo del avión del presidente boliviano Evo Morales, pero antes había hecho un recorrido muy especial. Había viajado con la presidenta Cristina Fernández desde Buenos Aires hacia Lima. ¿Qué pasó en ese viaje? ¿De qué hablaron los dos presidentes? Se lo contamos en este informe. Fue normal, hablamos de este negocio que andábamos hoy, y el tema de Venezuela, básicamente. sí, el tema de Venezuela y Mercosur. Y de algunas cosas pendientes que hay. Pero no tuvo que aclarar nada y nada por el estilo, entonces. Yo no aclaro nada, ya aclaré lo que tenía que aclarar. La presidenta ayer escribió un Twitter diciendo, sí, yo reconozco que soy terca. Y para manejar semejante país, con esa sociedad, tiene un dilema entre terquedad y firmeza. Y eso es admirable porque no hay que olvidarse que es una mujer y que estamos en un mundo machista. Y si no tuviera ese carácter, probablemente la pasen por arriba. Se me ocurre a mí. El mensaje de la canciller argentina era durísimo. ¿Sí? Pero durísimo porque durísimo es lo que yo había dicho. Está bien. Pero esas son cosas que no, en una relación de Estado no tienen la importancia que se le atribuyen. Quien esté gobernando tiene que ubicarse en la conveniencia y en la necesidad de las naciones en las que estamos. No estamos para relaciones públicas. Más bien las relaciones públicas tienen que estar al servicio de los objetivos que tenemos. En Argentina tenemos que dialogar siempre. Siempre. Uno tiene que entender que la Argentina está pagando precios de la crisis del 2002 todavía, en el área internacional. Y a veces nos olvidamos. Y obviamente que el pueblo argentino también se olvidó ya. Pero yo sé que eso está pesando. Y obliga de pronto a algún tipo de medidas que nos afectan. Cualquier país toma y a uno no le gustan, no lo favorecen, pero bueno, hay que bancarlo. Borrón y cuenta nueva. Sí. Yo pienso que es así. Pero ni van a ser maravillosas las relaciones, ni van a ser malas. Van a ser de negociación permanente y permanente y permanente. José, esta conversación, tú decías, se dio entre Mujica y la presidenta argentina durante el vuelo hacia Lima, donde se reunieron allí los presidentes de la UNASUR. Sobre ese tema también habló el presidente, ¿verdad? Sí, efectivamente, el presidente considera que la UNASUR es un elemento político muy interesante para tener en cuenta, por fuera, obviamente, del Mercosur, que es estrictamente comercial. La herramienta política, decía Mujica en la mañana de hoy, es sin duda la UNASUR, que además habrán notado ustedes que pide una reunión de carácter urgente e inmediatamente cuenta con la presencia de todos los presidentes. Ese respaldo que precisamente le brindó la UNASUR fue lo que quedó demostrado como un elemento de fuerza para Nicolás Maduro, que también estuvo ayer en Lima. Pero vean ustedes lo que decía el presidente Mujica.
El presidente José Mujica llegó a Caracas en el avión del presidente boliviano Evo Morales, luego de participar en la reunión urgente de la UNASUR en Lima, que analizó la situación venezolana. Hay una distensión en la situación en Venezuela a partir del apoyo de esta madrugada de la UNASUR y del hecho de que ayer por la noche el CNE aquí decidiera ir al recuento de los votos. Lo que pasa es que había una situación cuando se convocó UNASUR y cuando se concretó la reunión de UNASUR había otra situación. Una sabia decisión política de las autoridades electorales acá de encauzar las tensiones y darle una salida. Cuando fuimos a la reunión estaba esa nueva realidad, entonces eso cambió todo. Y eso habla bien de Venezuela, porque es con sus contradicciones, un gesto de madurez que la propia Venezuela se dio a sí mismo. Yo hago votos por eso. José, y luego de esta reunión de la UNASUR, el presidente se fue con el mandatario boliviano, con Evo Morales, hacia Venezuela. Allí también marcó posición el presidente una vez más sobre la que es la posición de Uruguay sobre la salida del mar que tanto ha reclamado Bolivia. Efectivamente, Andrea, son 4 horas de vuelo desde Lima hasta Caracas, así que tuvieron tiempo de conversar sobre varios temas. Uno de ellos es el pedido, la solicitud de ingreso como miembro pleno de Bolivia al Mercosur, el tema de la salida al mar obviamente también, pero el presidente de la República fue más allá también y nos comentó en la mañana de hoy que hay mucho interés por parte de Uruguay de que Paraguay se integre rápidamente al Mercosur luego de las elecciones que van a ser el próximo día domingo. Vemos lo que decía Mujica con respecto a Bolivia. Y Bolivia está barajando, Bolivia tiene un problema, necesita salir al mar. Uruguay tiene que luchar por la entrada de Bolivia, por Paraguay y por un Paraná y por vender servicio de puerto. El Uruguay es como una esquina bien ubicada, por allí tiene que pasar. Y bueno, yo creo que se le pueden poner otros nombres, el Uruguay logístico. Yo creo que tenemos una ubicación que es una forma de capital, pero si nos movemos. Y tenemos que utilizar esas cosas. José, el presidente continúa allí en Caracas. ¿Cuáles son las próximas actividades que tiene? Estuvimos hablando con el presidente de Mujica en forma informal luego de culminar la entrevista, le preguntamos cuándo iba a regresar a Uruguay. Él dijo, esta misma noche me voy en un avión Falcon de la Fuerza Aérea Venezolana que lo ha puesto a mi disposición. Es un avión pequeño, Mujica vino acompañado por su médica personal, por el canciller Luis Almagro, por el subsecretario de Comunicación Joaquín Constanzo de la Presidencia de la República, su jefe de custodia, una delegación muy pequeña, y estarán regresando seguramente a esta hora rumbo a Montevideo. Gracias, José, buen trabajo. En otros temas de nivel local, los productores lecheros consideran que el acuerdo alcanzado entre trabajadores e industriales aumenta costos y afecta a su economía. Más de 1000 productores se reunieron en Santa Lucía. Estuvimos, yo diría, prácticamente 4 meses tratando de acercar posiciones entre trabajadores y empresarios, tratando de contemplar los intereses de todos, incluidos los que no están presentes en esta negociación, que son los productores y los trabajadores rurales, que también son parte de esta cadena productiva, ¿no? Y que evidentemente deben ser contemplados. Uno de los aspectos principales que se planteó por parte de las empresas fue el aspecto de que hubiera un porcentaje importante de salario otorgado en partidas, que no fueran incluidas al sueldo base, a los efectos de prever situaciones, eventuales situaciones de impactos externos negativos sobre el sector. Eso quedó incorporado. Los trabajadores naturalmente aspiraban a lo contrario, parcialmente también quedó contemplado que una parte del incremento salarial vaya al salario. Creemos que esta fórmula es equilibrada, no hubo ausencia de leche en ningún momento, no se afectó para nada a la población, y hubo un solo día en que hubo una dificultad con la recolección y ingreso de leche a plantas. A pesar de esto, naturalmente siempre después de una situación de este tipo queda ciertos daños, digamos, ¿no? De la fórmula
Veían ustedes al ministro de Trabajo porque trabajadores y empresarios del sector firmaron hace minutos un preacuerdo que pone fin a ese conflicto que se extendió durante el mes. Lo que destacaba allí Brenta es su conformidad con la salida encontrada. Destacó que a pesar de la duración del conflicto, la afectación al público ha sido mínima. Ahora sí vamos a ver la opinión de los productores. Este acuerdo puede determinar el aumento de costos para el productor. De cualquier manera, nosotros como productores entendemos que es un aumento que en definitiva gran parte de ese aumento va incorporado a salario como fijo y una pequeña proporción en definitiva va incorporado a productividad. Acá hay dos cosas importantes. Hoy la lechería está sostenida por un grupo de productores. El 50% son productores familiares, productores pequeños, que en general esto les va a pegar directamente al bolsillo de lo que es la diaria para vivir o la que cobran por mes. Y hay otro grupo de productores que podemos llamarlos más empresariales, un poco más grandes, que tienen alternativas de negocio que no son la lechería, como es la agricultura. Actualmente se depende del precio internacional de la leche. El problema que nosotros podemos llegar a tener es si hay una caída en el precio internacional de la leche, de la cual dependemos en un 70%. O sea, el año pasado la leche estaba a $2.500, no hace 6 meses, hoy está a 5.000. Bueno, bienvenida sea y ojalá que siga así, pero sabemos que no es así en nuestro sistema. Sabemos que con $5.000 de leche en polvo a nivel internacional, hay países que no pueden producir a 2.500 y que hoy nos van a tapar de leche, como es Estados Unidos, como es la Unión Europea, y la propia Nueva Zelanda está a 3 meses de iniciar los partos de este año. O sea, tuvo un año de sequía y un año malo, y eso es en parte lo que está haciendo levantar el precio de la leche. Fijar posición y marcar presencia fue la opción de los productores, más de 1.000 que se reunieron en Mitapera, Santa Lucía. Con la cámara de Fabián Méndez, Claudia Puerto, TNU Noticias. La justicia procesó con prisión a 17 personas por contrabando, de los cuales 6 son funcionarios de aduanas. Los procesados formaban parte de una organización dedicada al contrabando de pantalones, jeans, equipos deportivos, zapatos deportivos y cigarrillos. Otros 13 individuos fueron procesados en prisión luego de ser detenidos en la operación Judas. Les decíamos en titulares, una mujer fue asesinada por su pareja delante de su hijo de 2 años. El hombre tenía 4 denuncias por violencia doméstica y la justicia había dispuesto medidas cautelares, pero hacía pocos días que se habían reconciliado. El hombre fue detenido y está a disposición de la justicia. El hecho ocurrió en una vivienda de la zona del Cerro. En lo que va del año, 13 mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. Desde el Ministerio de Salud Pública se informó que la bacteria hallada en 5 pacientes del CTI del Hospital Pasteur es frecuente y que la situación está bajo control. El Ministerio de Salud Pública explicó que esta bacteria es común en los CTI de los hospitales. Clostridium difficile es una bacteria que a nivel mundial forma parte de las bacterias que circulan dentro del ámbito intrahospitalario. Rosa dijo que la bacteria afecta a personas inmunocomprometidas dentro de los centros de salud. Pacientes que están hospitalizados, en pacientes fundamentalmente que están hospitalizados crónicamente o que tienen mecanismos invasivos, que ocurre habitualmente pero que tiene un tratamiento y además tiene determinadas acciones que se deben tomar para evitar que se propaguen. Desde la cartera de salud aseguran que la población no debe preocuparse y que se han tomado las medidas necesarias en el Pasteur. Las medidas de aislamiento, de contacto, para evitar que esto se propague a otros pacientes. Y es fundamental las medidas que siempre hablamos, que son la higiene de manos y la higiene ambiental. En otro orden, Rosa informó que llegaron al país 354.000 dosis nuevas de la vacuna contra la gripe, luego de que la primera partida se agotara. Se completa la compra de vacunas total que hizo el país y se redistribuyen de acuerdo a los distintos puestos de vacunación en todo el país, públicos y privados. Es una vacuna gratuita durante este periodo que dura la campaña de vacunación. Unas 130.000 personas se aplicaron las vacunas. Los interesados pueden inocularse de manera gratuita en centros de salud públicos y privados de todo el país. Legisladores de gobierno analizan modificaciones al proyecto que regula la producción, distribución y comercialización de la marihuana. La idea del presidente Mujica de que el Estado se encargara de la plantación no sería plasmada en este proyecto. Acá lo importante es que se produzcan modificaciones sustanciales en las políticas de drogas que den cuenta de la realidad y que sean más eficaces a las que tenemos.
El resto es todo opinable y bueno, veremos cómo termina la discusión tanto en el ámbito del Frente Amplio como del Parlamento General y después podemos dar una opinión más acabada en relación al tema. Por su parte, el diputado socialista Julio Bango expresó que el proyecto se apoya en experiencias como las que realiza en Estados Unidos el gobierno de California. Allí, donde la marihuana con destino medicinal es legal, es a través de licencias otorgadas a privados que se permite la plantación del cannabis. Bango considera que no hay contradicción con la iniciativa del presidente Mujica, quien pretendía que fuera el propio Estado el encargado de plantar. La única manera para poder separar el mercado de marihuana del narcotráfico es que el Estado asuma un papel protagónico. ¿Cómo asume el Estado ese papel protagónico? Lo asume controlando todo el proceso de producción, elaboración, distribución y expendio del cannabis. Pero el tema es si el Estado planta o no, es una cuestión secundaria. Lo importante es que haya niveles de seguridad que permitan generar un volumen de producción que sea el necesario para la población que hay hoy y que se complemente con políticas públicas que atiendan a reducir la población, la cantidad de gente que consume abusivamente marihuana. Y en eso estamos totalmente en línea con lo que planteó el presidente. El expresidente Tabaré Vázquez volvió a referirse a la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene. En declaraciones a la agencia de noticias española EFE, Vázquez reiteró que la candidatura será algo que definirá en septiembre o octubre con la decisión de su fuerza política. En septiembre o octubre de este año lo voy a definir. No depende de mí, depende de la fuerza política, dijo Tabaré Vázquez a la agencia internacional de noticias española EFE, al ser consultado sobre su eventual candidatura presidencial tras participar de una conferencia en la Fundación IFHC, creada por el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso en San Pablo. La fuerza política es la que tiene que decidir si le parece bien que yo vuelva o no a ser candidato, dijo Tabaré Vázquez. Estas declaraciones hacen pensar que la candidatura de Vázquez será casi segura, ya que en el Frente Amplio hay un consenso generalizado de que el expresidente es el candidato natural que la izquierda tiene para ganar las elecciones del año que viene. Incluso el propio presidente de la República, José Mujica, dijo en declaraciones a la prensa que Vázquez no tenía demasiadas opciones para negarse a aceptar esa candidatura porque el pueblo frente amplista lo estaba reclamando. Según un estudio de Equipos Mori difundido en septiembre pasado por el diario La República, el exmandatario era entonces el político más popular de Uruguay. Su aprobación estaba en el 63%, 13 puntos más que Mujica, que tenía un 50%, y 15 más que el siguiente político más popular, el vicepresidente Danilo Astori, que se situaba en el 48%. El vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, considera que la candidatura común a la Intendencia de Montevideo que impulsan blancos y colorados solo transparenta la realidad política y asegura además que la orgánica de la coalición no discute candidaturas ni a nivel departamental ni tampoco nacional. El camino más coherente para los frente amplistas es defender las gestiones actuales que tienen todos nuestros intendentes a lo largo del país. Y no es bueno para ese respaldo político que necesitan que nos sumemos a ponernos a discutir públicamente quién es el candidato que los va a relevar, porque aparece como un cuestionamiento velado, aunque no lo digan. Nosotros sugerimos siempre que puede haber discusión en las internas orgánicas, pero públicamente lo mejor por ahora es respaldar y acompasar los tiempos políticos de gobierno. Juan Castillo no se mostró sorprendido por la iniciativa de blancos y colorados de tener un candidato común para la Intendencia de Montevideo u otras en el interior del país. Queda claro de que no hay tantas diferencias ni políticas, ni ideológicas, ni partidarias entre los blancos y los colorados. Como tienen el mismo objetivo, pueden llegar hasta unirse. Ahora formalmente, porque ya lo habían hecho, ¿no? Ya en las segundas vueltas de las elecciones nacionales, blancos y colorados han votado juntos, por Valle o por la Calle. Y también en las últimas elecciones departamentales, en los departamentos de Paysandú y Salto, cruzaron voto para que salieran los actuales intendentes. Así que simplemente es la formalidad de la presencia pública y el cuidado político que tiene que tener el Frente Amplio para efectivamente poner un estado de campaña que permita seguir manteniendo estas intendencias. ANCAP donará combustible y alcohol en gel al programa de presidencia Uruguay Crece Contigo. El objetivo es llegar fácilmente a lugares afectados. Con estas firmas en papel, ANCAP aportará combustible y alcohol al programa de protección de la infancia llevado adelante por Presidencia de la República. Hemos en una primera etapa entregado unos 5.000 litros de combustible, pero después se va a ir midiendo de acuerdo a las necesidades que tiene el plan.
Y por otro lado, de alcohol en gel, el volumen en realidad no es mucho porque tiene que ver con el frasco de alcohol que se pone en el set que se entrega. Gabriel Frugoni, director de la OPP, dijo que este convenio es muy positivo. Permite llegar cada vez a lugares más remotos, como es el tema de política de cercanía del lugar que sé contigo. Frugoni agregó que el programa atiende a niños menores a 4 años y a madres embarazadas. Se les brinda acompañamiento, además de libros y otros elementos necesarios para el crecimiento. Hoy estamos entre 1.300, son 2.200 familias y ya este año completamos todo el país. Mediante este acuerdo, Uruguay Crece Contigo asesorará a ANCAP en la creación de salas de lactancia para sus funcionarias en varios puntos del país. El directorio del INAU reunió a su consejo consultivo que incluye a jóvenes que trabajan en distintos departamentos del país. Con ese fin se prevén 4 reuniones al año con las autoridades de la institución. El Consejo Asesor y Consultivo del INAU está conformado por adolescentes representantes de cada departamento del país. El INAU hace tiempo que está en un proceso de salir de esa imagen un poco estigmatizada o de que solo trabaja con los adolescentes más problemáticos, y lo que estamos acá al promover la participación es buscando esa integración de lo educativo, de los adolescentes que trabajan. Este es el 4º grupo de jóvenes que ejerce la función de asesor en temáticas de infancia y adolescencia del programa Propia. La jornada se centró en 3 temas: consumo problemático de alcohol, violencia intrafamiliar y entre adolescentes, lo que se llama bullying, además de la relación de los niños y adolescentes con los medios de comunicación. La mayoría de los niños se están desertando y medio del programa de Propia, programa de participación infantil, y un programa que estamos lanzando nosotros, estamos lanzando un centro juvenil, que lo estamos haciendo nosotros y estamos tratando de llamar a esos niños, ya que estamos trabajando con niños con problemática también. Es un programa también abierto a niños, pero el nivel de organización más fuerte está en los adolescentes. Sofía Aquino tiene 15 años y desempeña el rol de consejera por el departamento de 33. Nosotros realizamos talleres en la ciudad, en las distintas localidades del departamento, y trabajamos las distintas temáticas planteadas. En cada año se plantea una temática, nosotras las trabajamos y tratamos de difundirla a través de los centros, de los hogares de INAU. En mayo el INAU financiará 2 proyectos por departamento para este año, con 50.000 pesos para el interior del país y 150.000 en Montevideo. Se elegirán aquellos que generen mayor impacto positivo en la comunidad. Una fundación de Noruega realizó una importante donación para el municipio de Juan Lacase. Vemos el informe de Darío Izaguirre. 120 computadoras y una gran variedad de material vinculado básicamente a la discapacidad motora fue distribuido entre las principales instituciones de Juan Lacase. De discapacitados, fundamentalmente todas, hospital, bomberos, policía, escuelas públicas. Esta fundación ya ha donado a nuestro país 60 contenedores con este tipo de material. Esta semana fueron recibidos por el presidente Mujica y en la reunión se acordó el aporte de más capacitación a nuestro país, que ya se viene llevando a cabo a través de 2 técnicos noruegos. Que en estos momentos están instruyendo a 60 jóvenes y profesores de UTU para el conocimiento de cómo se adaptan instrumentos mecánicos, especialmente sillas de ruedas para discapacitados. La propia presidenta de la fundación visitó en persona esta semana instituciones de Juan Lacase que recibieron el material. Fue muy impresionante ver cómo están usando el equipo. Me mostró del computadora y otro tipo de cosas que hemos mandado, y fue muy bien verlo. A esta institución de Juan Lacase, llamada Granja La Esperanza Zabalera, concurren cerca de 30 personas con capacidades diferentes a realizar distintas tareas de aprendizaje. Desde la ciudad de Juan Lacase, en Colonia, Darío Izaguirre, TN1 Noticias. Se realizó el acto recordatorio de un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada. La celebración trascendió el acto patriótico y derivó en la polémica por la instalación de una fábrica aceitera que podría transformar la zona. Desde Soriano nos informa Carlos Hornos. Las actividades protocolares se cumplieron con normalidad en los 188 años del desembarco de los 33 orientales.
El clima sí, diferente, porque está inmerso en la iniciativa de instalación de una planta aceitera, proyecto presentado por la firma Serio Oil, Sociedad Anónima, que impactaría en el lugar declarado Patrimonio Histórico Nacional. Vecinos y algunos actores políticos vienen llevando adelante una movilización contraria al proyecto. Se observaron leyendas, personas portando banderas exteriorizando su postura y una presentación de documentación que destacan la importancia histórica del lugar. Esta fue la primera tierra liberada que tuvo nuestro país, la primera tierra liberada. O sea que tratamos de conservar lo que consideramos está en nuestros corazones, en la sensibilidad de la gente. Si el gobierno departamental y el nacional incurren en este grave error, sientan un precedente para toda la vida y todo el patrimonio nacional queda en riesgo. Otro grupo que se opone es el de los pescadores afincados en el lugar, que sostienen sufrirán las consecuencias. Cambia todo para nosotros. Una, que los espacios que hay, para la cantidad de gente que hay, digo, si nos llegan a arrinconar, ni en 100 metros podemos estar. En el sentido que hay cerca de 50 embarcaciones, hay 36 y más otras que no tienen papeles, ¿no? Actualmente se espera que se expida al Ministerio de Educación y Cultura sobre una eventual desafectación del lugar como patrimonio histórico. Si no se desafecta, se archiva y se termina. Pero hagámoslo con respeto, hagámoslo diciendo la verdad y no diciéndole a la gente, haciéndole creer cosas que se va a vender prácticamente el predio donde está la pirámide. Eso no se toca, eso es del gobierno nacional, está bajo la administración de aduana. Otra nota diferente la dieron algunos vecinos que se acercaron al intendente para solicitarle la preservación del lugar. Por favor, mira esa belleza. Pero esto no está en juego, ¿no es cierto? No está en juego, pero allá atrás, esa fábrica ensucia todo el río. No, bueno, está bien, está bien. No lo vamos a discutir porque no vale la pena. Creo que no vale la pena. Tenga certeza de que vamos a ser fieles custodios de todo lo que es la playa, lo que es el río. Desde Soriano, Carlos Hornos, TNU Noticias. Y el feriado laborable de este 19 de abril, día en que se conmemora el desembarco de los 33 orientales, como veían, se cambia para el lunes 22. Esto genera una serie de modificaciones en varios servicios públicos y privados. Vemos el detalle. El transporte urbano y suburbano disminuye sus frecuencias, circularán como día sábado. Los bancos permanecerán cerrados, las oficinas públicas operarán en diferentes modalidades. UTE tendrá cerrados todos sus locales, pero estará disponible el servicio de telegestiones por inconvenientes. Antel abre los locales que habitualmente funcionan los sábados. En tanto, la Intendencia de Montevideo estará cerrada al público, pero funcionarán algunos servicios como el de limpieza, recolección de basura y el fúnebre. Supermercados, cines y centros comerciales abren con normalidad. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía mundial crezca 3,3% este año y 4% el año que viene, liderada por los países en desarrollo, destacándose China, India, el sudeste asiático y Brasil en América Latina. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar no tuvo variantes en la compra, continúa a 18.75, mientras tanto en la venta bajó a 19.20. El dólar interbancario billete bajó a 19,011. Se mantuvo el peso argentino 1.90, 2.90, subió el real 8.60, 10.10 y el euro billete subió en la compra 24.35 y bajó en la venta 25.25. La unidad indexada 2,5904. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Nos vamos a Estados Unidos porque la policía mató a uno de los sospechosos del atentado con bomba en Boston en esta madrugada tras una persecución por varias zonas de la ciudad. El otro de los identificados por el FBI está siendo intensamente buscado por miles de efectivos que transformaron la ciudad en una zona de guerra.
La policía mató el viernes a uno de los sospechosos del atentado en el maratón de Boston durante un tiroteo y realizaba búsquedas casa por casa de un segundo hombre con buena parte de la ciudad virtualmente cerrada después de una noche sangrienta de disparos y explosiones en las calles. Las autoridades acordonaron una sección del suburbio de Watertown y dijeron a los residentes que no salieran de sus casas ni respondieran a llamados en sus puertas, mientras agentes en tenida de combate recorrían un área de 20 cuadras en busca del fugitivo, que fue descrito como armado y peligroso. Funcionarios identificaron al hombre buscado como Dzhokhar Tsarnaev, de 19 años, y dijeron que el sospechoso muerto era su hermano, Tamerlan Tsarnaev, de 26. El fugitivo se autodescribió en una red social como una minoría del sur del Cáucaso ruso, que incluye a Chechenia, Dagestán, Ingusetia y otras regiones predominantemente musulmanas. Boston quedó virtualmente paralizada luego de que las autoridades llamaran a todos a permanecer en sus casas. El transporte público en el área metropolitana fue suspendido y el espacio aéreo restringido. Durante la noche, un policía universitario murió, un policía del transporte resultó herido y los sospechosos secuestraron un vehículo, desencadenando una persecución policial que terminó con uno de los dos sospechosos muerto a balazos. Y una uruguaya que hace 20 años reside en Boston contó a TN1 Noticias cómo vivieron estas últimas horas. Dijo que mucha gente está con miedo, pero que en estos momentos es cuando más se ve la solidaridad entre vecinos. Helicópteros sobrevolando la ciudad toda la noche, policías bordeando la ciudad, algo grande como decir el contorno de Montevideo. Nadie anda por las calles, es extraño. Es extraño. Se escuchan las sirenas noche y día, corriendo de una punta a la otra de la ciudad. Parecen que unas van para un lado, se dan vuelta y van para el otro lado. Y me parece que están en una cacería bastante grande y bastante intensa y hasta más de repente de lo que nos cuentan por el momento. Entonces una mezcla de sentimientos, una mezcla de confusión, de tristeza, de pánico, de preocupación, y la otra viene a ser un sentimiento lindo de ver cómo la gente se une en solidaridad cuando es necesario. Todo el mundo también se ha apoyado y ayudado y corrido mutuamente desde la maratón del lunes hasta el día de hoy. Volvemos a la región porque miles de personas participaron anoche en Buenos Aires y otras ciudades argentinas de una gran movilización denominada 18A contra el gobierno de Cristina Fernández, convocada a través de las redes sociales. En la concentración más numerosa en Buenos Aires, los manifestantes recorrieron las principales avenidas con banderas argentinas, algunas gigantes, pancartas y cacerolas que golpearon con fuerza para protestar contra la política del gobierno. Sin justicia no hay futuro, cárcel para los lavadores de dinero y libertad fueron algunas de las consignas repetidas en las pancartas de la protesta que concluyó en la capital en Plaza de Mayo. La convocatoria se produjo en un contexto de tensión por las restricciones cambiarias, el impulso de una polémica reforma judicial que se debate en el Parlamento y las denuncias por lavado de dinero en círculos próximos al poder. A diferencia de la última protesta masiva contra Cristina Fernández, el pasado 8 de noviembre, esta movilización contó con el apoyo activo de dirigentes de la oposición, como por ejemplo el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien, pese a ser uno de los más insistentes en animar la participación, decidió finalmente no acudir, según confirmaron fuentes de su equipo. Otros opositores, como la diputada Patricia Bullrich y el dirigente sindical Jerónimo Venegas, participaron de la manifestación. Esto ocurrió en Buenos Aires y también en otras ciudades argentinas, pero fuera de Argentina se manifestaron contra el gobierno de Cristina Fernández. Daniela Mesón nos cuenta lo ocurrido anoche en Punta del Este. Argentinos residentes en Punta del Este se manifestaron contra la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cerca de un centenar de argentinos se reunieron en la parada 16 de la Playa Mansa con pancartas, cacerolas y banderas en el marco de la convocatoria conocida como 18A. El motivo de la convocatoria es que Cristina Fernández de Kirchner no vaya por la justicia. Ella hoy quiere tomar la justicia y eso sería la suma del poder público, con lo cual Argentina se convertiría en una dictadura.
nosotros luchamos para que la justicia siga siendo independiente. De lo contrario, ya nuestros derechos y libertades no van a tener ninguna garantía. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales para los argentinos residentes en el extranjero y para todas las localidades de Argentina. Desde Maldonado, Daniela Mesón, TN1 Noticias. Buenas noches para todos. Más allá de las críticas de lo que los medios en Inglaterra publican de Luis Suárez, podría ser elegido el mejor jugador de la Premier esta temporada. Está en la lista de 6, Luis Suárez, el delantero del Liverpool, junto con el holandés Van Persie, ganador del año pasado, de la temporada pasada, también el galés Gareth Bale, ganador en el 2011. Ahí está Suárez, que es el goleador de la Liga, además que tiene uno más que Van Persie. El 28 de abril se va a saber si es él o no el ganador. Lo dijo Poyet cuando hablamos con él la semana pasada, que podía ser elegido el jugador de la Premier más allá de todo lo que estaba pasando. Copa Libertadores, Garcilaso, el equipo de Perú, el equipo revelación de la Copa Libertadores 2013, será el rival de Nacional. El jueves que viene, 22:15 en Cusco, ahí con altura, 3.400 metros, juega Nacional su primer partido. Real Garcilaso de Perú frente a Nacional. Los dos equipos argentinos chocan. Newell's frente a Vélez. Tijuana, el último campeón mexicano, frente a Palmeiras de Brasil. Tigre argentino frente a Olimpia de Paraguay. Un partidazo. Boca Juniors frente a Corinthians, así como también el de Sao Paulo frente a Atlético Mineiro. Emelec de Ecuador será local en la ida de estos octavos de final frente a Fluminense de Brasil. Y Gremio juega frente a Santa Fe de Colombia. Con respecto a la fijación de los partidos, el jueves que viene es el de ida, 22:15, en Cusco, ahí en la altura. Después Nacional tendrá tiempo para afrontar el Clásico, que es en la 11ª fecha del torneo clausura. Y el 9, después del Clásico, juega la revancha. Por ese lado, el Nacional termina con el calendario a su favor. Vamos a ver cómo terminó la Copa Libertadores en el día de ayer. Con esta corrida, señores, vamos a hablar de Luxemburgo. Claro, como un niño de 14 años va boceando al rival, al preparador físico contrario, le decía, vacaciones, andate de vacaciones, le dijo Luxemburgo. Mirá, así. ¿Esto quién lo hace? Y lo hacen los chicos, los jóvenes. Y se empezó a enojar la gente, ¿no? Así terminó la Copa Libertadores, que tiene esta particularidad, que se ha dado a lo largo de los partidos, terminan de esta manera, ¿no? Los encuentros, la violencia en el deporte, no en Montevideo, no en Uruguay, en toda América, en el mundo, también en Europa con el tema del racismo. Así terminó entonces la Copa Libertadores. Y otro personaje que nos ha dejado la semana es Humberto Grondona, el técnico de la Sub-17 de Argentina, que habló de orgullo y de sangre al referirse a sus jugadores y al comportamiento, y que ayer fue expulsado en un partido de fútbol. Exactamente, se fue a ver a Talleres, él es hincha de Talleres, le gritó el gol a los contrarios y se lo llevó la policía. Increíble, los personajes de la semana en el deporte, en el fútbol, de esta manera. Así cerramos la semana con esa mirada internacional y lo que pasa a nivel de fútbol, que es increíble y que tiene que ver con la violencia y el comportamiento. Se juega el fin de semana la 9ª de clausura. 3 partidos se juegan el sábado a las 4 de la tarde. Fénix frente a Bellavista en el Parque Capurro, en el Trócoli Progreso frente a Liverpool y en el Centenario Peñarol juega frente a Racing con el arbitraje de Daniel Federzuk. El domingo por la mañana en el Saroldi, 10:15, River Plate frente a Cerro Largo. En el Francini a las 4 de la tarde, Defensor Sporting frente a Central Español. Misma hora en el Parque Artigas para Juventud Wanderers y en el Trócoli Cerro frente a Danubio. En el Parque Central, un poquito más tarde, 19:30, Nacional es local frente al Tanque con el arbitraje de Fernando Falsi. Bueno, les contamos algo de la B, porque Sudamérica, el líder, juega con Rocha mañana en el Parque Palermo a las 15:30 y Miramar de visitante frente a Atenas. Como toda la semana, conocemos un poco más al plantel de la Sub-20. El enganche, el 10, Arrascaeta de Defensor Sporting, habló con nosotros. Georgian de Arrascaeta, de Defensor Sporting. ¿Cómo fue tu proceso en selecciones juveniles? Fue la primera situación que la tuve el año pasado y bueno, desde ahí estoy acá. Yo me vine acá a Montevideo a los 15 años y tuve un año siguiente de suplente que no jugaba y bueno, después el año me tocó jugar y andar bien y después me llegó la convocación. ¿Sos de dónde?
de Nueva Berlín, Río Negro. ¿Cómo ves el nivel de esta sub-20? Muy competitivo, pero es una competencia sana que hay entre los compañeros y creo que se puede lograr el título de que Uruguay nunca salió campeón sub-20. ¿Te comunicás con tu familia por teléfono de allá? ¿Te vienen a ver acá? ¿Cómo es tu relación ahora? Sí, yo ahora que me mudé a un apartamento ahí, que cuando puedo les digo que vengan y algún fin de semana y pasamos juntos. ¿Qué le podemos vender a la gente de Nueva Berlín, Río Negro? Y lo mejor para mí es ir a descansar y todo tranquilo, porque otra cosa no tenés. Y como todos los viernes es un clásico, recomendamos los mejores partidos del fin de semana. Premier League, el sábado a las 11 de la mañana el Southampton de Gastón Ramírez será visitante ante el Swansea. El domingo, 9:30 de la mañana el Tottenham frente a Manchester City, el quinto frente al segundo, que en realidad tienen una diferencia de 10 puntos en la tabla de posiciones. Un poco más tarde, el domingo a las 12 horas, Liverpool de Suárez frente al Chelsea. Liverpool está séptimo, Chelsea tercero. Suárez tiene un gol más que Van Persie en la tabla de goleadores. Fútbol italiano que lidera la Juve con 9 más que el Napoli. Vamos directo al día domingo en donde pasa lo mejor. Inter frente a Parma a las 7:30 de la mañana, tempranito. Un ratito después, a las 10 de la mañana, Napoli frente a Cagliari en el San Paolo. Y Bolonia frente a Sampdoria. Por la tarde, partidazo en Italia. 15:45 el domingo, Juventus frente a Milan en Torino. Fútbol español, sábado a las 13 horas, Real Madrid frente a Betis. A las 15 horas, Barcelona frente a Levante. Los grandes son locales este fin de semana. El domingo a las 4 de la tarde, Sevilla Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán. Se juega la 10ª fecha del torneo final en el fútbol argentino. El sábado, a las 20:15, Quilmes frente a Estudiantes. Domingo, 19:10, Boca Juniors, Belgrano en la Bombonera. Misma hora para Arsenal San Lorenzo. Y 20:15 el día domingo, Godoy Cruz es local frente a River Plate. Y entre tantos otros estamos vos y yo. Mañana en el velódromo habrá actividades culturales para festejar la aprobación del matrimonio igualitario e impulsar la ley de regulación y control del cannabis. Este sábado, desde las 15 horas en el velódromo, las organizaciones sociales Pro Derechos y Ovejas Negras invitan a celebrar la aprobación del matrimonio igualitario y a exigir el tratamiento parlamentario de la ley sobre regulación y control del cannabis. Demandan que no se desvirtúe el espíritu del actual proyecto y que se vote antes del 15 de agosto, cuando se cierre la rendición de cuentas. Las actividades comienzan con una feria Grow, donde se podrá conocer y compartir diversas experiencias de cultivo de marihuana. Paralelamente, habrá presentaciones de libros, debates, espectáculos de circo, proyecciones audiovisuales y diversas intervenciones artísticas. A partir de las 5 de la tarde comienza la música en vivo con las actuaciones de Maya Castro, La Calenda Beat, el grupo argentino El Cuelgue y Alberto Wolf y los Terapeutas. El cierre está previsto para las 22 horas con Alica, que también llega desde la vecina orilla, y posteriormente toca la banda uruguaya La Tabaré. La ambientación sonora durante toda la jornada estará a cargo de los destacados DJs Sapo, integrante de Contra las Cuerdas, y Mattioli, en representación de la Teja Pride. La actividad denominada Cultivando la Libertad, Uruguay crece y se casa, es con entrada libre para todas las edades. Se estrena hoy Anina, una excelente película uruguaya de animación para todos los públicos. Me llamo Anina Yatay Salas, tengo 10 años y estoy metida en un lío de novela. Anina Yatay Salas, Anina Yatay Salas, todo Capicúa, 3 veces Capicúa, parece un chiste. Ya nos enteramos de los líos que anda armando esta niñita. Papá, ¿Australia queda lejos? Sí. ¡Mancha! ¡Tiraste mi merienda, niña Capicúa! ¿Y la sanción cuál fue? Van a tener que conservar estos sobres cerrados por una semana. Es un castigo rarísimo. El director de Anina, Alfredo Sodergit, se ha destacado como ilustrador de libros infantiles y novelas juveniles. Por este camino llegó al cuento de Anina Yatay Salas, de Sergio López Suárez, y se enamoró de su historia. Desde el punto de vista artístico, por el contenido de la novela y la forma en que la novela está contada, que habla mucho de
de la emoción que el autor le carga a los personajes. Esta emoción fue trabajada durante el desarrollo del guión junto a Federico Ibanier, pero para que las ideas encontraran su lugar, fue de vital importancia sumar al equipo los productores Germán Tejera y Julián Goyoaga. Todo el proceso de trabajo duró más de 8 años. Un trabajo muy de equipo, donde realmente yo como director me apoyé mucho en todo el equipo, desde productores, montaje, sonido, animación, arte. O sea, todo el equipo funcionó en un núcleo muy pequeño y muy integrado, y donde todo el tiempo estaba todo el mundo al tanto de lo que estaba pasando. Entonces, de alguna manera fue una cosa que se fue dando por acumulación de capas de una manera muy fluida. Anina fue estrenada mundialmente en febrero durante el Festival de Berlín, donde participó de una sección cuyo jurado está formado por niños y adolescentes. Posteriormente ganó los premios Mejor Película y Mejor Director en el Festival de Cine de Cartagena en Colombia. Si bien en Berlín gustó mucho la película, en Cartagena la vivieron con más euforia. Por una apropiación que genera en el público por la identidad latinoamericana, digamos. Entonces, los niños la disfrutaron como propia, nadie hizo ninguna pregunta respecto al acento, ni a los autos, ni a las casas, o sea, nada les pareció raro. En Berlín disfrutaron mucho de la historia, pero sí les resultaba pintoresca la arquitectura o que las maestras fueran tan severas. A partir de este viernes, en varias salas de Montevideo y del interior, podremos disfrutar de esta película para todos los públicos. Se trata de un film con una construcción inigualable del universo infantil y del diálogo entre pares y de estos en el mundo adulto. Es una aventura sobre los amigos, porque la vemos un poco de esa manera, sobre la inmensidad del mundo de la escuela, sobre un montón de cosas que pasan en la vida de los niños durante esa vida, ese universo escolar, que es a esa edad de gigante, es el universo, es enorme y todo tiene una escala. Es una historia que le da mucha importancia a eso, ¿no? También como a los sentimientos de los niños, y es eso, es sobre los amigos, sobre la amistad, digamos, tanto por lo que se cuenta como por cómo se hizo. Anina, ¿y tu sobre? Además de Anina, esta semana se estrenan 4 películas de diversas procedencias, pero algunas de ellas con puntos en común. Por ejemplo, trabajar sobre el amor. No es la primera vez que Cirque du Soleil llega a las pantallas. Han sido varias las series televisivas y sus versiones para el cine. Sin embargo, la novedad de esta experiencia titulada Mundos Lejanos se encuentra en ser una producción de 3 dimensiones. Una pareja será absorbida por el circo para vivirlo por dentro, y de su mano recorreremos los diversos y deslumbrantes espectáculos del circo más famoso. Para todas las edades y en varios cines de Montevideo y Punta del Este. Tres parejas son las que se mezclan en Las Edades del Amor, protagonizada por Robert De Niro y Mónica Bellucci. En esta comedia se cruzan historias con un denominador común: el amor entre personas de distintas edades. El film se estructura en los capítulos de la juventud, la adultez y el más allá. Si hablamos del amor en el cine, nada mejor que una producción italiana. Se estrena en Live Cinemas Alfabeta y Movie Center Punta Carretas Shopping. Continuamos con el amor en la cartelera cinematográfica de hoy, ahora con el estreno de Ana Karenina, basada en la novela realista de León Tolstoy. La historia se desarrolla en la Rusia zarista y cuenta el dilema pasional de Ana, una joven de la alta sociedad casada con un hombre relevante del gobierno imperial. Su compromiso se verá cuestionado cuando conozca a un interesante oficial de quien inevitablemente se enamorará. Gran despliegue de producción, buena recreación de época y una historia siempre apasionante. Yo voy a dormir vestida, no te lo dije. Para cerrar la cartelera compartimos una película argentina, El Campo,
estrenada el jueves en Cinemateca. En este caso la historia es del desamor de una pareja, quienes con su hija deciden mudarse al campo para acercarse a la naturaleza y vivir más tranquilamente. Sin embargo, los desencuentros entre ellos irán en aumento y sorpresivamente comenzarán a aflorar sus tensiones reprimidas. El campo, de Hernán Belón, está protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonsi. Va en Cinemateca 18 hasta fines de abril. ¿A qué nos trajiste acá? ¿Qué querés? Para nosotros. Y cerramos nuestra sección de cultura con las 3 gracias actualmente en el Teatro del Notariado. Las 3 gracias se autodefine como un espectáculo multidisciplinario en base a historias libres, unidas bajo el común denominador del número 3. 3 gracias, 3 chanchitas, 3 Marías o 3 chifladas que se animan a divertirse en escena. Son números de humor en realidad, no tienen mucha relación el uno con el otro, es como más bien en el lenguaje así general, es algo como si fueras cambiando de canal en la sala mismo, y son números de humor en el que hay números de baile, hay números de canto y baile, hay sketches que son como más bien temáticos, otros como más de clown, hay como un poquito de todo. Fuimos trabajando y explorando los terrenos. Las 3 actrices son Angie Oña, Emilia Díaz y Manuela da Silveira, bajo la dirección de Freddy González. Habíamos trabajado juntas en monólogos de stand-up y habíamos empezado a probar escenas en conjunto como para los finales de esos monólogos, y nos empezaba a divertir mucho esa instancia, más que de repente el monólogo de stand-up. El trío femenino explica por qué se inspiró en la pintura clásica Las 3 gracias de Rubens. Son como 3 capas así despreocupadas, como gorditas fiesteras fenómenas que estaban ahí acompañando a Afrodita y que parecían como que, dicen que están siempre despeinadas de tanto baile, y eso es re lindo, como que esa cosa despreocupada, y eso nos gustaba. Y también obviamente el juego del nombre de las 3 y gracias, y cada una con su gracia y con mucha gratitud. Con esta gracia y gratitud prometen esperar al público en el Teatro del Notariado los sábados en funciones trasnoche. Muchas gracias. 3 gracias. Vamos ahora el pronóstico del tiempo en Nubel Cisneros. El sábado nuevamente habrá que salir abrigados, pues la mañana estará fría, con mínimas que se ubicarán en el entorno de los 9 a 10 grados. En la tarde los registros termométricos se elevan rápidamente, donde podremos disfrutar de actividades al aire libre con temperaturas muy agradables y buena presencia de sol. Y si tiene planes para la noche, deberá tener en cuenta que la misma se mantendrá fresca. El domingo, con un abrigo ligero, será suficiente para las primeras horas, ya que las mínimas estarán entre los 12 y 15 grados. En la tarde continuamos disfrutando de todo tipo de actividades al aire libre, con ambiente cálido y buena presencia de sol. Buen tiempo este fin de semana. Mañana habrá ciclovía en la Rambla Montevideana desde Sarmiento hasta Trubil. Entre las 12:30 a las 17 horas, la senda sur de la Rambla quedará liberada para el tránsito en bicicleta, monopatín, skate y otros medios no motorizados. Habrá actividades deportivas y recreativas para todo público. La jornada es organizada por la Intendencia de Montevideo para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. Nos vamos, continúen en TNU, ya viene La Tribu. Que tengan buen fin de semana.